Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a un video más de Visión Semanal. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV. Sin más, comencemos. Hoy vamos a ver cuáles son los fundamentos desde el mercado de metales, también las ganancias empresariales, qué esperar para la semana y qué nos dice el aspecto técnico en un horizonte temporal mayor. Bueno, esta presentación la hemos querido denominar como la temporada de ganancias va a ayudar al mercado de valores. Hemos visto ya la entrega de resultados del sector financiero, sin embargo el mercado se enfoca en el sector tecnológico, especialmente por el auge de la IA y el gasto en capital. Bueno, primero, ¿qué es lo que estamos observando en este análisis? Lo que queremos partir nuevamente es el enfoque hacia los metales. Si bien ha sido la tónica estos últimos 2 meses, creemos que es importante seguir observando lo que está pasando. Y vamos a partir con la plata, que ha tenido un rendimiento más parabólico, en donde queremos explicar si hay escasez o no. Bueno, primero vamos a ver la existencia que existe en el mercado COMEX y analizar si existe esta escasez o no. Bueno, vemos que generalmente hay dos tipos de grupo en las acciones COMEX. Primero, el registrado, que tiene condición de entrega y listo para ser entregado, y el elegible, que cumple la condición de entrega, pero no está designado para la entrega. Entonces, lo que estamos viendo es que actualmente las existencias registradas son actualmente ligeramente inferiores a 2020, pero las acciones elegibles también están disminuyendo. Estamos viendo un entorno en que se está moderando esto. Esto principalmente responde al potencial que tienen los ETF y también son una fuente de metal físico si las entregas realmente se realizan. También cuando miramos el mercado de la existencia de plata con el COMEX, vemos que hay un entorno en que los principales que son de estos tenedores como JP Morgan y Manfra, eh, destaca que JP Morgan convirtió parte de sus acciones a elegible en la mayoría de los casos. Las mismas instituciones mantienen participaciones significativas en ambos tipos de acciones. Entonces entendamos también el interés abierto. Acá le he marcado que generalmente veíamos como el mes de marzo registró un número extremadamente alto en posiciones, en donde se ascendieron a 100.000 contratos. Recordad que un contrato son 5.000 onzas. Entonces, ¿cuál es el suministro global que había para 2025? 835 millones. Es decir, cuando miramos la métrica del interés abierto, nos indica que para el contrato de marzo se están demandando 500 millones de onzas. Pero también esto muestra un escenario en que la demanda sigue alta para todos los contratos futuros, en donde vemos que el interés abierto es superior a los 100.000 contratos, en donde destaca el contrato de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Esto lo que estamos viendo es una rotación de los fondos pasados en plata a fondos indexados. También el calendario de entrega, que es lo que estamos viendo. Bueno, el último aviso de entrega es el penúltimo día hábil del mes de entrega. La primera fecha de entrega es el primer día del mes de entrega, mientras que la última fecha de entrega es el último mes de entrega. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, vemos que el COMEX está introduciendo tarifas de garantía de entrega a partir del 2 de febrero para todos los metales claves. Entonces, cuando miramos el contrato de marzo de 2025, si bien aún no vemos una situación como la actual con la plata, hemos observado que hay algo similar. Vemos con el número de contratos se ha reducido desde aproximadamente mediados de febrero. También vemos un escenario de alta tasa de aviso de entrega. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos un ligero aumento en las cantidades, pero esto suele ocurrir a finales de año o a principio del siguiente. Entonces vemos que el primer gran aumento suele ocurrir en marzo. Ya vemos que tendencialmente tiende a ser así. Y se realiza en grandes instituciones de plata en el mercado COMEX. Entonces se realiza mediante warrants sin transporte físicamente del metal, lo que suele implicar la rotación de acciones dentro de su posición de cobertura. Entonces, en COMEX no observamos ningún backwardation inusual. Es decir, el contango tiende a ser el escenario general cuando vemos que el futuro cotiza por sobre el mercado spot. Backwardation es lo contrario, cuando vemos que el spot cotiza por sobre el futuro. Sin embargo, ¿dónde está el problema en los fundamentos de la plata? Bueno, lo podemos encontrar en China. Lo hemos visto que la plata en Shanghái ha cotizado con una prima mayor por sobre el precio de la plata general. Vemos que ya ha superado los $100 por
onza y vemos que esta prima, este diferencial, ha alcanzado nuevos máximos. Entonces lo que estamos viendo es que este aumento y generalmente acá observamos un backwardation, indica una demanda a corto plazo y una voluntad de oferta. Entonces, esto ha llevado a que se comience a ver ese potencial de cierres que pueda llevar al precio general de la plata a continuar la tendencia hacia un indicador adelantado. Sin embargo, China ya ha comenzado a regular estos escenarios. ¿Qué nos muestra el informe de posicionamiento COD? Bueno, nos indica un escenario que no veíamos anteriormente. Los grandes gestores y grandes especuladores ahora tienen una posición neta larga. Anteriormente era una posición corta y observamos que se han cerrado esas posiciones cortas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las posiciones cortas están altamente concentradas. En un 37.6% de las posiciones netas están en manos de 8 entidades grandes. Entonces lo que tenemos es que hay una posición larga neta significativamente en el grupo no reportable, que indica un interés de potencial alto al crecimiento de los inversores minoristas. Seguimos observando también que China podría impulsar la demanda. Bueno, esto ha sido uno de los factores cuando comparamos la plata con el yuan chino. Vemos que se ha alcanzado nuevos máximos, principalmente la plata que cotiza en China. Entonces lo que estamos viendo es que China empieza a introducir endurecimiento en los controles de exportación de plata y eso ha generado un entorno de posible escasez. Seguimos viendo que hay un déficit físico de plata que continúa por este quinto año consecutivo. La demanda al contado está creciendo gracias entre varios factores, principalmente la inteligencia artificial, los centros de datos, la energía fotovoltaica y los vehículos eléctricos. Eso ha generado que se necesitan de momento aproximadamente 10 años desde el descubrimiento hasta la producción en las minas. Es decir, hay una escasez crónica en el mercado de la plata. También vemos que China cada vez más utiliza la plata como un metal estratégico. ¿Ya? Es similar a lo que veíamos como la materia prima crítica, lo que se puede ver también afectar a los precios mundiales. Entonces seguimos viendo un entorno en que la plata se ha visto presionado por un escenario de escasez y también por el factor de China. También recordamos el documento que realizado por la Casa Blanca en torno a la materia prima crítica. En este caso no incluye la plata, pero el mercado estaría apostando que se va a actualizar en 2026 y va a continuar este déficit y se va a incorporar la plata. También vemos que hay una demanda récord en torno a las monedas, al metal físico. Recordemos que la plata está en papel, que son los contratos futuros, pero también el mercado físico. Vemos que hay una alta demanda de plata física, en donde se está llevando este mayor aumento de la prima, que lleva a niveles de precio histórico. Entonces, en un entorno que la restricción de exportación más los problemas logísticos, hay un agotamiento de esta existencia en Londres y COMEX. Entonces vemos que el apalancamiento general en los mercados de futuro es alto en relación con la plata, que está lista para la entrega inmediata. Esto genera un entorno en que hay una alta demanda y escasez por el lado de la oferta. Entonces vemos que también, si bien ha aumentado el precio de la acción de productores de plata, no sigue el ritmo que hemos visto al precio al contado. Y esto es lo que nos empieza a mostrar que justamente las acciones ligadas a la plata son un híbrido entre la incertidumbre de la renta variable y el metal físico. Entonces vemos que ha mostrado dificultades para seguir el ritmo que tiene la plata y las compañías mineras emiten un número significativo de acciones. Ya esto actualmente las ganancias por acción no son superiores a los de los últimos 15 años, por lo que no se ha trasladado ese movimiento aún que hemos visto en la plata hacia el mercado de las acciones. Acá es justamente donde un inversor podría ver si estamos viendo algún escenario de asimetría en torno a que el aumento actual de la plata sí debería traer un aumento en el margen de beneficio. Ahora entendamos qué está sucediendo con esta temporada de resultados. Bueno, tuvimos el reporte de Taiwan Semiconductors que sorprendía las perspectivas. Vemos que fueron resultados récord que confirman la fortaleza de la tendencia y también trae un nuevo viento a favor hacia la inteligencia artificial que venía con un escenario de corrección.
Entonces vemos un ingreso históricamente alto y también una mejora en el dinamismo del crecimiento de la ganancia, en lo que demuestra y confirma que aún continúa el auge de la inteligencia artificial. Entonces, esto podríamos ver que se contradice con esta retórica de un posible estallido de la burbuja. Seguimos viendo cómo se están materializando y viendo los resultados empresariales de la compañía. Entonces vemos que esta inversión continúa siendo la confianza por parte de los inversores. Un aumento significativo en el gasto de capital indica que Taiwan Semiconductor espera que la demanda se mantenga alta en los próximos años, por lo que sigue dando mayor esperanza a esta recuperación que hemos estado viendo en el sector tecnológico, en un entorno que el último trimestre ha estado mostrando más bien un movimiento correctivo. También tuvimos los resultados empresariales, recordamos a JP Morgan, que fue el sector más débil, pero seguimos viendo mejoras en los rendimientos, en los fundamentos, disculpen. Vemos que no cumplió la banca de inversión la expectativa de los inversores, pero sí vemos que la ganancia por acción ajustada superaron la previsión y la actividad principal del banco sigue siendo sólida, por lo que vemos un escenario de enfriamiento en los resultados empresariales, pero nada que pueda cuestionar el potencial y el rendimiento que ha mantenido actualmente. Citigroup igualmente vemos que cayó con los beneficios netos de este cuarto trimestre, pero informó una disminución también en su ganancia aproximadamente de 13%. Indicó una pérdida extraordinaria en Rusia, que lastró el resultado, y el banco registró una pérdida ante impuestos de aproximadamente 1.200 millones. Los ingresos por operaciones e interés aumentaron, esto en torno al 14%, lo que también muestra un enfriamiento de los resultados empresariales, pero sigue mostrando unos fundamentos sólidos. Wells Fargo mostró resultados mixtos y, sin embargo, mejoradas perspectivas. Vemos que los resultados del cuarto trimestre fueron decepcionantes en torno a los ingresos, que ascendieron a 21.290 millones, que quedó por debajo de la expectativa del inversor, y los beneficios por acción que se ubicaron en el 1,62 dólares, que también estuvieron por debajo de la previsión del mercado. También vemos que los ingresos por intereses crecen, pero por debajo de la previsión más altas, lo que ha generado un escenario de incertidumbre. Pero vemos una perspectiva positiva en torno a la expansión y al desarrollo comercial, por lo que generó un mayor optimismo, principalmente el guidance de cara a 2026, que mostró pronósticos más optimistas. Entonces, ¿qué podemos entender de este resultado de la banca que vimos este último cuarto trimestre? Vemos que los bancos de inversión superaron significativamente las expectativas del mercado. Los bancos de inversión se quedaron atrás, ¿ya? Vemos que las valoraciones de los bancos comerciales todavía están lastradas por la amenaza de Trump de introducir este límite máximo de tasa de interés. Recordemos que esto viene en un entorno que se informaba sus intenciones de limitar al 10% el cobro de intereses por tarjeta de crédito. Seguimos viendo un escenario de incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y en este caso hacemos referencia nuevamente a la economía en forma de K. Recordemos que esto viene en línea a un aumento que tiene el mercado y mejora de la valorización, pero un entorno que la perspectiva del inversor continúa deteriorándose y también del consumidor. Entonces hay un entorno que el mercado espera una caída de tasa de interés, aumenta la valoración de los activos y hay una disparidad de los ingresos. Entonces vemos que los bancos de inversión centrados en el comercio y la gestión de activos están superando a los bancos comerciales, es decir, aquellos bancos enfocados al negocio y la inversión han tenido un mejor rendimiento. Y eso genera un entorno que también estemos viendo ese diferencial en el sector bancario que nos está mostrando la economía estadounidense. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualización macroeconómica? Bueno, vemos que sigue la presión ante la Fed. Esto no se había visto al menos en este siglo, en donde vemos que Trump ha continuado dando su apreciación y también comentarios de destituir a Jerome Powell. En este caso, vemos que el Departamento de Justicia ha realizado una apertura de investigación criminal contra Jerome Powell, principalmente por gasto excesivo en la reestructuración que tuvo el edificio de la Reserva Federal.
Sin embargo, esto ha sido normal, lo hemos visto con anterioridad. La sorpresa viene en los comentarios que da Powell, la reacción de Powell, en donde indica que la acción es una consecuencia del hecho de que la Fed fija la tasa basándose en la mejor evaluación y no en la preferencia del presidente. Eh, Vemos que eso generó en la apertura del día lunes de la semana pasada mayor volatilidad. Sin embargo, vio una disminución tras la respuesta de Trump de que no sabía nada de eso. Entonces, vemos que hay un entorno también de que el mercado comienza a ver una perspectiva de tasas más hawkish, lo que nos lleva a ver qué es lo que va a pasar con el euro. Entonces tenemos diferentes comentarios de miembros de la Fed, donde vemos que Bart indica que el mercado laboral aún es estable, Musalem que indica que la política monetaria ahora es neutral, eso te da una perspectiva de que no es necesario bajar las tasas, y Smith indica que la inflación es demasiado alta. Esto que nos lleva que veamos que el dólar se recupera a su mayor nivel del último mes y el spread pierde por tercera semana consecutiva. Este de acá, el spread entre el bono a 10 años entre Estados Unidos y Europa, lo que genera un debilitamiento fundamental para el euro. Y estamos viendo también, vemos que los argumentos siguen siendo agresivos por parte de los miembros de la Fed y son un enfoque principalmente económico. Vemos que las casas de apuestas también están a favor de un banco central más conservador, por lo que seguimos viendo que el principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dejó de ser la apuesta favorita para el próximo presidente de la Fed, esto basado en Polymarket. Esto viene en un entorno en que Trump también comenta de un entorno que le gustaría dejarlo en el cargo que está. También conocimos los datos de inflación, un dato de inflación benigno que muestra un entorno de estabilidad, no genera temor en el mercado, si bien se ubica por sobre el objetivo de la Reserva Federal. Seguimos viendo una inflación que no genera temor. Y cuando miramos las perspectivas para las tasas de interés, seguimos viendo un entorno de estabilidad. Como hemos comentado, el evento macro para enero es la decisión de tasa de interés que vamos a tener a finales de enero por parte de la Reserva Federal la próxima semana, en donde el mercado comienza a ver un entorno de mayor incertidumbre respecto a las tasas de interés. El mercado ahora descuenta 2, 3 recortes, pero necesita mayor evidencia de qué es lo que va a suceder. Lo que hemos visto, sí, es que se ha incorporado mayor ruido. El ruido ante quién va a ser el presidente de la Reserva Federal, qué va a suceder en la elección de segundo término para Trump y también qué va a suceder con el mandato que tiene actualmente Powell. A nivel de empleo, seguimos viendo un mercado laboral que se muestra en un estado estable. Vemos que caen fuertemente las solicitudes de subsidio por desempleo en todas sus medidas, es decir, la media móvil de 4 semanas, las solicitudes continuas y también la general, lo que genera un entorno que el mercado laboral no está mostrando señal de debilitamiento. También vemos una mejora en la actividad industrial, pero esto puede ser uno de los factores adelantados que indiquen esa moderación de la Fed, principalmente el repunte que ha tenido el sector de manufactura y servicio, lo que genera un entorno que pueda volver a incorporarse a presiones inflacionarias. ¿Qué es lo que estamos viendo en este entorno de ganancias? Bueno, vemos que nuestro indicador cíclico sigue mostrando un escenario de extrema sobrevaloración. Vemos que este indicador nos muestra que está cotizando por sobre lo que veíamos en el año 2000. Entonces, el mercado sigue indicando que está siendo muy ajustado en torno a la valoración, por lo que el catalizador de cualquier sorpresa negativa en las perspectivas de resultados puede traer una fuerte moderación en el indicador cíclico. ¿Y qué nos vamos a enfocar para esta semana? Principalmente tenemos entrega de resultados donde vamos a estar analizando Netflix, 3M, Johnson Johnson, Procter Gamble, Intel, entre las principales compañías. Y a nivel de calendario económico, el enfoque principal va a estar con los datos de decisión de tasa por parte del Banco de Japón, que es la sesión nocturna del viernes, y también vamos a tener los datos de inflación, ya antes de conocer la lectura de decisión de tasas, en donde hemos visto que el enfoque hacia el dólar yen japonés continúa dando cierta intriga, especialmente por la intervención verbal que realizó Ueda y cómo se ha estado aumentando el rendimiento del mercado de bonos. Y también vamos a conocer datos de PCE, en este caso para Estados Unidos, por lo que seguimos viendo un escenario en que el mercado se está posicionando ante las perspectivas de que pueda suceder en la próxima semana con la decisión de política monetaria.
Ahora actualicemos lo que estamos viendo en los gráficos. El gráfico diario del S&P 500 sigue mostrando un entorno de mayor volatilidad, especialmente vemos que la directriz, si la ampliamos de MACD, ha encontrado cierta resistencia, donde observamos que ha generado una presión vendedora en el S&P 500. Si bien desde los mínimos que se marcaban en noviembre, vemos que ha sido una estructura de giro, ¿no? Actualmente vamos a plantear como una zona de soporte la región de los 6.719. De momento, mientras el precio se mantenga sobre este nivel, podríamos ver una continuidad de la estructura. Si bien a corto plazo vemos una salida de la estructura de canal, será clave ver si el precio es capaz de confirmar el punto pivote. Pérdida de ese escenario podría plantear un escenario más negativo a mediano plazo para las acciones. El oro, por su parte, continúa haciendo nuevos máximos, se extienden según el análisis que planteamos el lunes pasado, aún tiene en torno a los 4.700, 4.800, pero ya llega a un entorno donde deberían verse posible corrección por teoría de Elliott, que pareciera tener una estructura ya completa y también mantiene una divergencia el indicador MACD, por lo que será clave estas perspectivas, cómo se van anclando debido a que pueda traer reversión si vemos un cambio en el panorama y la perspectiva macro. La plata igualmente mantuvo el retroceso de onda 4, se extendió hacia la región del 61.8, si bien aún se puede extender al nivel de 100 onzas, de $100 por onza Troy, ya está en zona de resistencia clave. Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel, la perspectiva sigue favoreciendo hacia una posible reversión. Problema, el indicador MACD mantiene aún un momentum bastante alcista. Mientras no se vea una pérdida de un mínimo relevante, esta tendencia puede continuar. Sin embargo, en los gráficos a largo plazo, la sobrecompra sigue siendo extrema. El mercado de bonos mantiene la región del 61.8. Mientras mantenga eso, podemos seguir viendo un intento de recuperación, donde la primera resistencia se ubicaría en la 90.5. El petróleo tuvo un repunte de esta onda 4 a los 62.8 e inició una presión vendedora. No ha sido capaz de posicionarse por sobre su media móvil de 200 periodos, por lo que se mantiene una estructura bajista para el petróleo. El dólar tuvo un repunte desde la región del 61.8. Este nivel será clave. Mientras el precio se mantenga por debajo de los 99.100, no descartamos la búsqueda de un nuevo mínimo, sobre todo que se empiece a incorporar incertidumbre a nivel comercial, que como hemos visto ha sido un factor de venta para el dólar. ¿Ya? Por lo que estamos en una resistencia clave. Mientras el dólar se continúe con la presión vendedora, no descartamos un nuevo mínimo antes de ese movimiento correctivo mayor en el caso del dólar index. Y cuando miramos el mercado del cobre, vemos que continúa con su escenario de máximo y mínimo creciente. Se ha realizado un nuevo movimiento correctivo, pero se mantiene por sobre los 12.494. La resistencia clave se ubica a los 13.718. Y el mercado emergente continúa con su rally, donde vemos que la primera resistencia está a los 59.17 y a luego los 61.29. Ese ha sido el análisis de esta semana. Recordar, las claves van a estar en torno a los resultados empresariales, la decisión del Banco Central de Japón y los datos económicos de Estados Unidos. Que estén todos muy bien. Adiós.